Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy compartimos el tema número 2 de la campaña de promoción arquidiocesana de Panamá. Este tema número 2 tiene por título La esperanza en los signos de los tiempos y en el futuro. Recordemos que en el video anterior tratamos el tema número 1. El tema número 1, ya se me escapó el título, no lo tengo aquí a mano, pero hablaba de la desesperanza principalmente y cómo podíamos recuperarla y cómo podíamos ver ese reflejo de esperanza en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Y hoy el tema es la esperanza, signo de los tiempos en este momento, en el presente, y lo que nos tocará vivir en el futuro. Dice aquí, para la ambientación, como el punto número 1 del tema que vamos a tratar, dice: bienvenidos todos a este encuentro fraterno para orar, reflexionar juntos y caminar hacia la iglesia que soñamos. Iglesia que soñamos, que es la iglesia que Dios quiere, no la iglesia que una persona individual dentro de la iglesia quiere o un grupito quiere, sino esa iglesia que soñamos, que es la iglesia que actúe, trabaje y vaya en pro a la voluntad de Dios, dirigiéndonos en ese caminar conforme a lo que el Señor espera de nosotros como conjunto, como iglesia, y también de forma individual cada uno de nosotros. En este año jubilar 2025, estamos en un año jubilar, año santo, será marcado por la esperanza que no se apaga, nuestra esperanza en Dios. Este año jubilar nos invita a esa reflexión, por eso digo, esta campaña arquidiocesana del año 2025 no está alejada del momento litúrgico y del momento de celebración que tiene la Iglesia universal en todo el mundo, que es la Iglesia Católica. Nosotros estamos acompañando a la Iglesia como esos peregrinos de esperanza, y por eso estos temas están bordeando el tema principal, que es la esperanza. Que ella nos ayude a recuperar la confianza que necesitamos, 1, en la Iglesia y 2, en la sociedad. En nuestras relaciones interpersonales con los demás hermanos y personas, y en las relaciones internacionales como país, en nuestras tareas de promover la dignidad de todas las personas, esa dignidad que se debe respetar de cada una de las personas y de todas las, independientemente de la raza, del credo o de la nacionalidad, y el respeto del don divino de la creación. Esto es tomado de una cita del Papa Francisco. Ya el Papa, sabemos que el Papa Francisco no está con nosotros, pero se toma de esa introducción de una de sus pláticas o predicaciones, digámoslo así, que él da al inicio del año jubilar 2025. Y empezamos con una oración de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, hoy nos dirigimos a ti con un corazón lleno de esperanza y humildad. Te pedimos que derrames tu luz sobre todos nosotros, guiándonos en este encuentro y en cada paso que damos. Llénanos de tu sabiduría, amor infinito y de tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya pasando al punto número 3 de este encuentro que hablaremos, y el tema central es la esperanza en los signos de los tiempos y en el futuro. De los tiempos, en el futuro. Dice así el punto número 3. Mirando la realidad de la vida. Dice aquí el texto. Lo iremos leyendo e iremos compartiendo. El cristianismo es escatología. Increíble, ¿no? Cómo funciona la providencia de Dios. Les hago un comentario para las personas que están escuchando el video. Antes de entrar al video, a veces tenemos una pequeña tertulia y estuvimos hablando de este tema casualmente, del tema de la escatología, el tema de las postrimerías, las cosas últimas. Y Dios, en su infinita providencia, nos trae esto ya al inicio, con respecto a una mirada, mirando la realidad de la vida, nos trae este tema ahora presentándolo para ustedes en este video. Dice, voy a repetir de nuevo, el cristianismo es escatología.
es esperanza. Es una mirada orientada hacia el futuro, pero es una apertura al presente y su transformación. Futuro que no puede ser conquistado sino solamente acogido. Esperar es creer en las promesas de Dios y en su fidelidad, por lo que lleva a cumplimiento todo cuanto ha prometido e iniciado en nosotros al hacernos hijos suyos. Y aquí vemos cómo la escatología es ese impulso que nos da esa rama de la iglesia, podríamos decir así, que estudia, analiza, profundiza desde la óptica de la fe, la esperanza y la caridad, las cosas últimas. Y hablábamos de eso hace un rato antes de iniciar este video, que es lo que le comentaba. Habla del cielo, de la muerte, del purgatorio, el cielo y el infierno. Estos 4 puntos son importantes, porque al recordarlos, como dicen los textos bíblicos en el Antiguo Testamento, acuérdate de las postrimerías y jamás pecarás. ¿Por qué? Porque en eso está nuestra esperanza, saber que hay una oportunidad, pero debemos fijarnos en este momento, en este caminar, en esta peregrinación como peregrinos de esperanza, irnos orientando a ese encuentro con Dios. ¿Cómo? A través de los sacramentos, a través de una vida de fe, una vida haciendo presente a Dios por medio de nuestras obras a los demás. Y eso lo resalta hoy muy bien. Y ahí, en medio de ese actuar, hay una serie de promesas que Dios nos da si somos fieles en cumplir sus mandamientos, que se resumen en 2. La ley de Dios y los profetas se resumen en 2 mandamientos. Y esto sí, es un spoiler de la lectura del día domingo. Este video lo grabamos los sábados. Para el que no lo sabe, le hago el comentario, lo grabamos un sábado. Y es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Continúo leyendo. La esperanza nos induce a amar el futuro querido por Dios. Y aquí me detengo un momentito. La esperanza nos induce, o sea, nos conduce, no por la fuerza, sino que nos va moviendo en ese carrito, en ese carril que llamamos vida, en ese carrito que es nuestro caminar, nuestro andar, digámoslo así, a un futuro querido por Dios. No el que yo quiero, sino el que Dios quiere, según su voluntad. Continúo leyendo. Y por lo mismo posible, porque todo para Dios es posible, porque para Dios nada es imposible. Continúo leyendo. Vivir en esperanza es una exigencia para las personas y para las comunidades. Y aquí vemos, vivir en esperanza es una exigencia para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en un mundo que nos transmite desesperanza, nos transmite violencia, como lo vimos en el tema anterior, este mundo a nosotros nos exige mantener nuestra esperanza viva. Pero ¿a quién recurrimos para mantener nuestra esperanza viva? A Dios. Porque como es una virtud teologal, es algo que Dios nos infunde, al igual que la fe y la esperanza, y que la caridad. Estos 3 dones infundidos en nosotros por medio de la oración solícita a Dios nos permiten vivir con esa esperanza de que este no es lo único que hay para nosotros. O sea, esta vida no es lo único que hay para nosotros, sino que hay una eternidad. Y esa eternidad, Dios quiera y así sea para cada uno de nosotros en la presencia de Dios, alcanzando esa visión beatífica que nos permita ver a Dios cara a cara. Y esa debe ser la meta de cada uno de nosotros. Por eso nos esforzamos en crecer en santidad. Y la esperanza nos mantiene anclados a esa búsqueda de Dios desde ya, desde este momento, desde el presente. Continúo leyendo. Voy a echar un poquito para atrás. Dice, vivir en esperanza es una exigencia para las personas y para las comunidades. Vivir en el anhelo de Dios se expresa como vida de oración, búsqueda permanente de los caminos por recorrer en la relación del plan de Dios. Y aquí va el punto. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos a decirle al Señor, Señor, así como lo hizo la Santísima Virgen, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí como tú has dicho? ¿Cuántos de nosotros buscamos ese ejemplo de decirle a Dios, Señor, tú me diste
este problema, me diste esta enfermedad, me diste esta situación, ayúdame a entender qué quieres de mí cambiar para yo ser mejor. Y ahí vemos cómo actúa esa esperanza de nosotros en Dios, que a pesar de nuestras situaciones difíciles, nuestras situaciones que podemos pensar que el mundo se nos está viniendo encima, ahí es donde actúa eso, la esperanza en Dios. Pero ¿cómo se consigue esa esperanza? Viviendo en virtud, viviendo en gracia, en estado de gracia. ¿Cómo podemos vivir en estado de gracia? Viviendo conforme a la voluntad de Dios y fortificándonos con esos sacramentos que día a día Dios pone a nuestra disposición. Sacramento del bautismo, si no estamos bautizados. Sacramento de la reconciliación, si estamos en pecado y ya fuimos bautizados. Sacramento de la comunión, que es ese maná, pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo presente, no como símbolo, sino como presencia real, que nos alimenta en este desierto, en medio de este valle de lágrimas, y nos da la fortaleza de mantener esa esperanza viva dentro de nosotros. Y los otros sacramentos en su conjunto, dependiendo de cada estado de vida al cual fuimos llamados, llámese sacerdotal o religioso, o de matrimonio, o viviendo una vida simplemente como soltero, como madre de familia, padre de familia, o como hijos. ¿Por qué no? Todos los estados que nosotros vivimos de vida, Dios siempre busca que mantengamos esa esperanza y esa actitud de oración, como dice acá el texto, y esa actitud de búsqueda permanente de reconocer cuál es el camino correcto para encontrarnos con Él. Continúo leyendo. Es vivir en el discernimiento del presente, análisis de las situaciones del mundo y contemplación de Dios que actúa en la realidad. Y aquí nos invita a enfocarnos, no tanto como meternos tanto en el problema de qué va a pasar mañana, sino vivir el presente. Uno de los mensajes que me queda y quiero compartir con ustedes de esta última parte que vimos, de vivir en el discernimiento del presente, es: Dios está en un eterno presente. Para Él Dios vive podríamos decir, en una realidad atemporal. Para Dios no hay ni mañana, ni pasado, ni futuro, ni presente. Él está en un eterno presente. Nosotros somos los que vemos todo de esta realidad porque hemos sido introducidos a través de la vida, a través de un mundo temporal, un mundo que sabemos que tiene un inicio y un final, y para nosotros nos cuesta un poco entender esas cosas eternas, y de eso hablaba el primer párrafo. El cristianismo es escatología, y por eso nos invita hoy, no mañana, no pasado, no dentro de 10 días, hoy, a vivir un discernimiento del presente y buscando contemplar a Dios que actúa en nuestra realidad. ¿Y cómo actúa el Señor en nuestra realidad? Simple, a veces son de las cosas más sencillas. Un día me levanté sin sentir un dolor, actuó Dios. Si aunque me levante con dolor, Dios me da la oportunidad de levantarme ese día y tener una oportunidad de reconciliarme con Él. Entonces ahí vemos el actuar de Dios. Un día me puedo levantar sin dolor, si tengo un dolor físico, pero el otro día Dios todavía me mantiene con el dolor, pero me permite levantarme. No nos quejemos, seamos más agradecidos porque Dios nos regala un día más para poder hacer algo distinto, poder ser luz y sal en la tierra. Y por qué no, si estamos en pecado mortal, acercarnos a Él, reconciliarnos y poder recuperar esa esperanza que muchas veces perdemos por las situaciones que ocurren en nuestro entorno y en nuestra realidad. Continúo leyendo acá. Los signos de los tiempos son experiencias de la familia humana en las que se mezcla la esperanza, las aspiraciones y el dramatismo. En pocas palabras, todo lo que permea a la familia humana como humanidad está contemplada, es una mezcla de esperanza, de nuestras aspiraciones personales y el dramatismo, o sea, las realidades que vivimos día con día, como seres humanos, como un gran colectivo. Por eso, invita a las personas a estar atentas frente a los diferentes sucesos en el mundo y que tienen influencia sobre la plenitud de la vida. Y aquí se nos invita a no desesperarnos, sino más bien a estar vigilantes con una fe firme, una esperanza
una fe viva, una esperanza firme y una ardiente caridad. Pidiéndole a Dios que nos nutra con esas 3 virtudes y al Espíritu Santo con sus 7 dones para poder avanzar en la fe, avanzar en ese camino de santidad y encontrarnos con el Padre y decirle: Señor, tú me diste tantos talentos, aquí están los frutos de los talentos que me diste, los multipliqué para la mayor gloria tuya y el bien de las almas. Continúo leyendo. Son fenómenos o conjuntos de hechos que caracterizan al mundo contemporáneo, las realidades que vemos, las guerras, las situaciones económicas, que si un presidente comienza a atacar a su pueblo, etcétera, 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 etcétera. Incluso en el propio trabajo lo vemos. Son realidades que nos atacan y a veces hacen que nuestra esperanza, nuestra llama de esperanza, se vaya como apagando. Pero ahí es donde yo debo poner mi confianza en Dios. Como dice un salmo, no recuerdo ahorita el número del salmo, pero poner a Dios como ese callado, esa vara. Tu callado o tu vara me sosiega, o sea, me da esa fortaleza, esa esperanza en medio de la dificultad, en medio de la desesperanza que estamos viviendo en este mundo. Continúo leyendo. Son hechos y fenómenos cargados de un significado por los que se convierten en signos. De ahí viene la definición que hablamos delante, los signos de los tiempos. Desde un punto de vista teológico, esos mismos hechos y fenómenos son signo de la presencia operante de Dios en la historia. A través de ellos, habla y orienta la realidad a la plenitud de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y son hechos o fenómenos cristológicos. ¿Qué quiere decir en resumen? Todo lo que nos ocurre tiene un fin. El fin es conducirnos a Dios. Está en nosotros el discernir esos fenómenos, como leíamos anteriormente. ¿Para qué? Para que podamos tener un encuentro real con Dios. Las cosas que nos ocurren, sean buenas o malas, siempre son según la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para buscar nuestra santidad, nuestra reconciliación con Él y religarnos con Él, para tener entonces una relación en plenitud y en comunión con el Señor y dador de vida, que es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya para finalizar este punto, tiene el siguiente comentario. La Iglesia debe aprender a escuchar y aprender del mundo que la rodea. En otras palabras, debe aprender a interpretar los signos de los tiempos. Y más allá que esto de los signos de los tiempos, va muy anclado con el tema que leíamos al principio, que era el cristianismo, es escatología. También no es para desesperarnos, sino para estar preparados, para estar conscientes que debemos tener nuestra lámpara encendida, tener todo preparado, así como dice la parábola de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. Le decía a ellos: mantengan su lámpara encendida. ¿Qué es la lámpara encendida? La esperanza de que pasará el Señor y debemos estar preparados con nuestras vestiduras listas para recibirle a Él y poder entrar al banquete del Señor. No que nos agarre desprevenido con la lámpara apagada o que nuestro aceite se haya acabado. Y ese aceite tiene que ver con la fe. Esa flama es la caridad. Y la luz que se irradia, podríamos decir que es la esperanza. Vemos cómo hay un montón de simbología, un montón de enseñanza en una parábola que nuestro Señor Jesucristo nos regala en las Sagradas Escrituras. No solo el sentido de tener la fe y listo, sino que todo esto va en conjunto de que no solo se quede en nosotros y que sea algo privado, sino que permee en los demás en medio o por medio de nuestras obras, nuestro actuar, nuestro ejemplo y todo lo que con eso conlleva. Al ejemplo de San Francisco de Asís, que tomó a uno de sus seguidores y lo sacó y dijo: vamos a predicar, y lo sacó a una plaza y dieron una vuelta y no dijeron ni una palabra. Y le dice el discípulo de San Francisco: maestro, ¿y cuándo vamos a predicar? Y él dice: ¿no te diste cuenta? Hemos predicado con el ejemplo. Y si alguien nos detenía y nos preguntaba, entonces hablábamos. Pero que nuestro ejemplo, o sea, nuestras obras, hablen, prediquen a nuestro Señor, lo hagan una realidad
en la vida de cada uno de nosotros. No solo decir un montón de palabrerías, como dice nuestro Señor Jesucristo también en otra parte del Evangelio. No nos llenemos de palabrerías, sino que con nuestro hablar, nuestro ejemplo, y muchas veces, como algunos santos, desde el silencio, sea que el Señor hable por medio de nosotros, no por nuestro tanto hablar, sino por nuestras acciones y nuestras obras. Como dice el apóstol, me parece que el apóstol Santiago en una de sus cartas, yo te mostraré, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por las obras. Y ahora pasemos al texto bíblico y después daré un espacio para algunos comentarios si quieren comentar algo con lo que hemos compartido el día de hoy. Y el texto bíblico sugerido, en este caso, del día número 2, con el tema la esperanza en los signos de los tiempos y en el futuro, es tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo del 2 al 3. Mateo capítulo 16, versículo del 2 al 3. Y dice lo siguiente: Jesús respondió: al atardecer ustedes dicen, habrá buen tiempo porque el cielo está rojo y encendido. Y por la mañana, hoy tendremos mal tiempo porque el cielo está rojizo hacia el este. Saben pues interpretar los aspectos del cielo y no saben interpretar las señales de los tiempos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a dar un pequeño comentario de este texto que va muy de la mano con lo que hemos tratado hoy. Y luego le daré la apertura para las personas que están acá en vivo, si quieren agregar o comentar o preguntar algo con respecto a lo que vamos acá en el punto número 4, que habla sobre la escucha de la palabra de Dios. Y hoy el Evangelio, una vez más, quiere darnos esa luz con respecto a la esperanza. Pero a veces a nosotros nos cuesta entender, escuchar. Y más se nos hace difícil si no vivimos en estado de gracia. Porque nos pasa como a los judíos de aquel entonces del tiempo de Jesús. Que Jesús en este texto les dice: al atardecer ustedes dicen, habrá buen tiempo, porque pueden verlo y pueden interpretar de una forma u otra que habrá un buen día al día siguiente. O interpretan que hay un mal tiempo cuando ven el cielo ciertas condiciones. Pero el Señor le dice: ustedes pues saben interpretar los aspectos que ven en su entorno, en su realidad, y no saben interpretar las señales de los tiempos, o sea, no saben darle ese valor a eso, a lo que ellos estaban viviendo en aquel entonces estas personas. ¿Por qué? Porque no lo podían reconocer como el Hijo de Dios. Algunos lo veían, hasta sus propios apóstoles, muchos lo veían como un super profeta, que decían, y me remonto un poco más adelante en la historia bíblica, cuando van los discípulos de camino a Emaús, que los discípulos decían, ¿no te has enterado? Cuando se encuentran con Jesús, pero no lo reconocían, dicen, ¿no te has enterado que ha muerto un gran profeta en Israel, en Jerusalén? Estoy parafraseando el texto, ¿ok? Pero para que se entienda un poquito lo que quiero decir. Ellos aún así, haber caminado 3 años con nuestro Señor, haber escuchado su predicación de los milagros y todo esto, simplemente lo veían como un profeta. Todavía no eran capaces de reconocer al Hijo de Dios, por más que Jesús se lo decía. Y eso era simplemente porque no estaban todavía en estado de gracia. No estaban lo suficientemente preparados para recibir la palabra de Dios. Y eso nos toca hoy en día. Discernir las señales, interpretar los signos de los tiempos. Dios muchas veces nos da una segunda oportunidad en nuestra vida, sea como sea, nos llama, nos toca a nosotros discernir, y así como hacer lo contrario a lo que hizo el joven que se acercó, el joven rico, y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y le dice, cumple todos los mandamientos, todo esto. Y dice, ya todo esto lo he hecho a cabalidad, Señor, ¿qué más me falta? Le dice, toma todo lo que tienes, véndelo, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y él se fue triste. Así el Señor a cada uno de nosotros todos los días nos llama. Todos los días nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí estoy. No solo oye, escucha, toma y guarda en tu corazón y después haz vida. Pero al mismo tiempo, ven, relígate, únete a mí. Yo soy la vid verdadera. Mi vid, o sea, la vid del Señor circula por una única iglesia y circula y se mantiene presente en su plenitud. Y la pregunta que queda abierta hoy para cada uno de nosotros los que estamos escuchando es,
Sabemos que estamos en la iglesia del Señor. Sabemos que estamos en la iglesia donde está la vid verdadera. Sabemos que en esta iglesia tenemos la esperanza de creer que así como nuestros familiares que se nos han adelantado están en presencia de Dios, nosotros algún día estaremos con ellos. Ahí es donde viene la pregunta que le dejo abierta, muy personal, de parte de mí para los que estamos escuchando este tema número 2 de la campaña de promoción arquidiocesana de Panamá con respecto a este texto. Discernir los tiempos, lo que estamos viviendo, no en el mundo, sino en cada una de nuestra vida. Discernir cómo el Señor nos está llamando y nos busca como esa oveja perdida. Pero Él no te va a agarrar y te va a arrebatar y te va a llevar. Él va a llegar y te va a decir, ven, aquí estoy, ven y sígueme. Ven, como invitó a tantos en los evangelios, ven y sígueme. Está en nosotros tomar, no porque Jesús me controla el cerebro, sino desde nuestro libre albedrío decir, Señor, entiendo lo que me quieres decir. O tal vez no entienda, pero ¿a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Bien, ahora dejemos el compás abierto para ver si alguien quiere opinar o comentar algo con respecto a lo que hemos tratado en el punto, desde el 1 hasta el 4 que hemos tratado en este día de hoy, de el tema, la esperanza de los signos, de los tiempos y en el futuro. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, con respecto a lo que hablaba al final de las señales, pues que la gente podía decir por medio del sol radiante cómo iba a estar o cómo se veían las nubes de pronto, ¿no? Cómo iba a ser el día. Pues las señales de los tiempos, como lo dice la Biblia, se están cumpliendo. Se están cumpliendo porque sí se ven las guerras, los rumores de guerra, padres contra hijos, todas estas cosas son señales de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Entonces, sí son ahora, más que nunca, están muy presentes en el diario vivir. O sea, es algo que no falta. En las noticias usted puede ver 1000 titulares y todos tienen algo malo, algo que es que se, ¿cómo le puedo decir? Que ya estaba escrito, algo que ya estaba escrito y se está cumpliendo. Así que pues yo puedo decir que son estas señales del final de los tiempos. Esta es mi opinión, pues. Claro. No sé si alguien quiere opinar algo más. Bueno, sí, con respecto al tema de hoy, sinceramente tenía días que no escuchaba, pudiera decir como una prédica hermosa, una prédica muy linda que lo hace a uno meditar sobre las cosas que a veces tenemos a la vista y nos tapamos los ojos, ¿verdad? Entonces le doy gracias a Dios también por permitirle a usted ser como ese mensajero que no se cansa, que está allí para llevarnos de la mano, pudiera decir por algo que es el camino de la verdad y que tenemos que ponernos a meditar, pues, de que si de verdad se nos está dando una oportunidad, a veces no una, varias, y seguimos cerca o seguimos dándole, como quien dice, bueno, mañana, pasado, pero el tiempo de Dios es el tiempo de Dios y Él es el que decide si hay un mañana. Exacto. Entonces, lo hace a uno como que recapacitar
y ver que Dios nos da la oportunidad porque nos ama. Uh-huh. Pero así como Dios nos ama a nosotros y nos tiene tanta paciencia, nosotros como personas pensantes en que debemos de ver todos los sacrificios que el Hijo de Dios, Jesucristo, hizo por nosotros, deberíamos ponernos a pensar de que ¿qué toca en nuestra vida? Tratar de hacer las cosas que a Dios le agrada, para algún día, si hacemos las cosas correctamente, tener la oportunidad de estar allá con Él. Pero si no lo buscamos ahora, que podemos hacerlo, de repente en algún momento no habrá ese tiempo, será tarde. Entonces, muy lindas sus palabras, muy lindo el mensaje. Te doy gracias a Dios, de verdad, Manuelito. Aunque a veces no hablamos o no se lo diga, quiero decirle que usted y Julie son los pilares ahorita mismo que nos mantienen a nosotros. Y sé que Dios los puso en nuestro camino, aparte de ser nuestra familia, Dios los puso en nuestro camino para que no nos abandonen, para que siempre estén allí, cerca de nosotros, animándonos a seguir buscándonos. Así que, gracias Manuel, gracias Julie, gracias Negra, gracias Jessy, gracias a todos por mantenernos siempre unidos y le pido a Dios que nos mantenga así, siempre, unidos y con el deseo de verdad, de corazón, buscarlo. Porque no es que uno esté diciendo, no, eso es mentira, Dios no existe, o lo que dice Manuel, yo lo voy a escuchar por escuchar. No, sinceramente, gracias Manuel, y gracias a Dios por permitirme escuchar la palabra de Dios a través de usted. Y espero en Dios que pronto yo empiece a ir a la iglesia también como debe ser, porque es lo que yo siento que de repente a veces uno le falta, ese ánimo o ese impulso de ir a la iglesia. Así que esas son mis palabras en esta noche, y bueno, lo dejo aquí. No sé si alguien quiere comentar algo más. No sé si comentar ahorita. Si no se extiende, ¿no? Si no se extiende mucho. Nada más como comentario añadido a lo que comentaba la señora Maribel, solamente me queda mencionar lo que siempre he mencionado, y que es que todo lo debemos hacer siempre para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Y como lo he mencionado, me parece que en alguna novena que hemos grabado también, eso lo tomé yo, de un santo que, uno de los santos que yo admiro mucho, ¿no? Que próximamente voy a estar poniendo la novena aquí en YouTube, que es San Ignacio Loyola. Todo lo debo hacer para la mayor gloria de Dios. Y yo agregué la otra parte, y para el bien de las almas. Entonces, eso por una parte. La otra parte que quería comentarles, que eso también me lleva y me conduce a los 2 mandamientos en que se resume la ley de Dios y los profetas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí viene esa frase que he puesto yo y la tengo en todos lados, aquí en YouTube, en Instagram, y la comparto con ustedes cada vez que alguien me dice un comentario similar al que me comentó la señora Maribel, es que todo lo debemos, poniéndome yo en primer lugar, hacer para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Así que, nada, eso es lo único que tengo que comentar con respecto a lo que comentó la señora Maribel. Y por otro lado, quería recordarles que más allá de la interpretación de los signos de los tiempos, como viendo todas las cosas que se están pasando y se están cumpliendo, también nos toca interpretar muchas veces de forma particular cómo está nuestra vida de fe, nuestra vida de oración, nuestro caminar, dónde estamos caminando. Y vuelvo y repito, e insisto, hacer ese discernimiento, no solos, sino pidiéndole al Espíritu Santo ese auxilio en medio de nuestro pecado,
en medio de, voy a usar una palabra un poco fuerte, en medio de nuestra cochinada, pedirle al Espíritu Santo, yo quiero cambiar, pero no sé cómo, ayúdame. Yo quiero ir a la iglesia, no sé cómo, ayúdame. Quiero dejar este pecado, no sé yo, ayúdame. Y como escuchaba yo hoy en la homilía cuando hoy yo fui a misa, decía el Padre, pidámosle al Señor que nos repare a nosotros desde nuestro interior, porque nosotros estamos heridos y golpeados. Esto tiene que ver con la lectura de mañana, no voy a decir de qué se trata porque es la del domingo, ¿no? Pero ayúdanos, Señor, a que nuestra alma, nuestro corazón sea sanado. ¿Sanado por quién? Sanado por ti. ¿Para qué? Para que nosotros volvamos a recuperar esa esperanza. Y a veces nos toca, porque a veces nosotros nos podemos dejar liar mucho por este texto y decir, ay, está pasando esto, está pasando lo otro, es el fin del tiempo. Pero esos signos nos deben traer a nosotros a una realidad presente. ¿Y esa realidad presente cuál es? Que debemos buscar de Dios y de su justicia, de su victoria, de su amor, de sus caminos. ¿De dónde está realmente ese camino? Y si estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Entonces tengamos presente eso ya para agregar en este punto. Y les voy a compartir ahora la reflexión que está aquí en la hojita, porque hay una pequeña reflexión. Y dice, hoy vivimos en medio de descubrimientos científicos y adelantos tecnológicos. Abro un paréntesis, la famosa inteligencia artificial, la medicina, los órganos artificiales y todas estas cosas, ¿no? Por eso hablo de los científicos y tecnológicos. Pero también entre órdenes sociales que quieren instaurar, dice aquí, pero también entre órdenes sociales que quieren instaurarse presidiendo a Dios. O sea, sé que la palabra es un poco rimbombante, pero en pocas palabras hay muchas cosas de estas que se están metiendo en la parte social y que a su vez quieren sustituir a Dios. ¿Cuántos de nosotros no nos vemos afectados por la tecnología? A veces preferimos, y a veces me puedo incluir yo, en vez de ir a misa, prefiero verla en internet, pero yo no estoy enfermo. O a veces yo prefiero no ir a misa y dedicarle tiempo a tal vez un jueguito del teléfono, o dedicarle tiempo a un programa de televisión, o dedicarle tiempo a una salida a un lugar que no edifica mi alma, simplemente lo que va a traerme es, o muchas veces gastar dinero, o en otras ocasiones traer cosas malas que entran por los ojos. Recordemos que los ojos son la puerta del alma, y las cosas que entran en nosotros afectan y van alimentando y van haciendo que nosotros salgan las cosas que son de Dios y entren las cosas del mundo, y esas cosas del mundo hacen que se instauren en nosotros cosas o órdenes sociales que no van conforme a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y así mismo nos vamos a ir distanciando. Por eso es que debemos tener presente, como dice el texto, saber interpretar los signos de los tiempos. El tiempo de guerra y todo esto, bueno, ¿cómo yo me preparo? No, me voy a preparar poniéndome desesperado y que me viene y me voy a destruir y me van a caer una bomba aquí. No, sino, Señor, que se haga conforme a tu voluntad. Dame una esperanza firme, dame una fe viva, una esperanza firme y una ardiente caridad, para que en medio de tantas situaciones que se están dando, yo no pierda la esperanza en que esta realidad, este momento, lo que vivimos que llamamos vida, que realmente, como dice el padre Willy, es una pseudo vida, no es lo último que hay para nosotros y lo único que hay para nosotros, sino que hay una eternidad, y en esa eternidad yo debo esforzarme por ganarla desde aquí, para que cuando me presente al Padre vayamos con nuestras vestiduras radiantes o lo más limpia posible, para que el Señor diga: ven, bendito de mi Padre, entra, siéntate a mi lado y come del banquete que he preparado para ti desde el principio de los tiempos. Así como el hijo pródigo o el padre amoroso. ¿Recuerdan esa parábola? Bueno, esa parábola, unos llaman el padre amoroso, otro el hijo pródigo. Llega y que el Señor nos reciba así, con un gran abrazo. Dios nos está esperando en su iglesia para recibirnos con un gran abrazo y decirnos:
ya has llegado, te esperaba. Todos los días me asomaba desde el balcón o desde la ventana, como se lo quieran imaginar, esperando a que tú vinieras, y yo te esperaba aquí a ese encuentro, a que aceptaras mi llamado y que regresaras a la casa del Padre. Dice acá, como ¿me ibas a hacer una pregunta? No, ahí quería agregar algo. Que es ese Dios esperándonos en su iglesia, y que me ponía yo a pensar en estos días que cuando uno entra, por lo menos en mi caso, que soy conversa al catolicismo, uno a veces viene de pensar que el cristianismo es abrazo, hermano para aquí, hermano para allá, reunámonos, todos somos alegría. Y cuando uno entra a la iglesia católica, no es precisamente con lo que te topas. No es alguien que te va a decir a cada rato Dios te bendiga, ni que te va a correr a abrazar. Muchas veces de repente tal vez no se van a interesar tanto en tu vida como tal. Ciertas personas, no podemos decir todo porque no podemos generalizar. Y vamos a encontrar personas imperfectas, personas que de repente a uno se le olvida que uno no está en la iglesia para ver los defectos de los demás, ni que todos en algún momento hemos pasado por cosas similares o hasta peores de las que vemos. Y vamos a encontrar muchas cosas imperfectas en el ser humano. Pero de lo que uno puede estar seguro cuando uno se deja que Dios te guíe, es que te vas a encontrar con Él. ¿Dónde te vas a encontrar con Él? Más allá de las personas que hay, que uno ve a Dios en el reflejo de todo, es encontrarte con Él en la Eucaristía. Encontrarte con Él en ese pancito que increíblemente el mundo entero sigue eligiendo ignorar. Tal cual pasó en los versículos bíblicos donde Él empezó a decirle a los judíos, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y ellos dijeron, parafraseando el texto, que era como una locura, que quién era Él para decirlo, pero Él era Dios, y si así lo decía, así va a ser. Y Él lo dice y ellos eligen abandonarlo. Muchos discípulos también se fueron, y hoy en día Él sigue presentándose allí, tal cual como vino al mundo, como un niño indefenso en un pesebre. Él no vino todo con un drama y yo soy el rey del universo y aquí estoy vestido de oro. No, Él vino tan humilde, y de esa misma manera se queda en un pan que, cuando prestamos atención a los versículos bíblicos desde el inicio, ese pan se venía diciendo y hablando de muchas maneras. Tuvimos la oportunidad de compartir con alguien del grupo una misa en la que habla de ese pan que en hebreo o en el idioma original habla de ese super pan, por decirlo de alguna manera. Y nosotros, para nuestros oídos, eso pasa desapercibido, no le encontramos sentido. Pero cómo venía desde el Antiguo Testamento hablando de esa importancia de ese pan, de ese pan, de ese pan, y cómo se queda en ese pan que muchos ignoramos o elegimos no creer, no arrodillarnos ante Él, porque dudamos de que Él esté allí, pero que Él lo dijo en muchas maneras. Entonces, en medio de que en la iglesia a veces nos podamos encontrar con que no entendemos nada, pero sí de algo estoy seguro, que cuando uno se deja en la voluntad de Dios y uno le pide a Dios que te guíe más allá de lo que tú quieres creer o entender, encuentras una paz que no vas a encontrar en cualquier lugar. Porque tener la oportunidad de estar presente, cerca, de frente a esa maravilla que nuestros ojos no pueden ver precisamente tal cual, que es Jesús de Eucaristía, pero que ahí está presente. ¿Dónde podremos ir que Dios esté presente? No como se dice, Dios está presente en todos lados, sino en cuerpo, alma y divinidad. En ese pancito, que yo lo veo así,
se vino al mundo de esa manera tan humilde y así mismo humildemente en algo que cualquiera podría pisotear cuando no creemos, cuando no le damos el valor, que no hay nombre para describirlo, el estar frente a Jesús Eucaristía. Entonces, para todo aquel que escucha, que puede estar teniendo una duda sincera de dónde está Dios, de cuál es la verdadera iglesia, de dónde se predica la sana doctrina, porque todos lo dirán, pero encontrarse con esa iglesia que no te habla de la prosperidad ni del dinero, no te habla de lo que tú quieres oír, no, tranquilo, sigue en pecado, que cuando te mueres Dios tiene misericordia, sino que nos llama al arrepentimiento, nos llama a hacer cambios en nuestras vidas, nos llama a morir a nosotros mismos, pero para que sea Dios quien vive en nosotros. Y todos esos cambios que te van llevando a ser sin duda un mejor ser humano. No perfecto, porque no somos perfectos, pero sí cada día dejándonos más a esa voluntad de Dios y que sea Dios quien nos moldee como un barro. Entonces, no pensaba hablar porque se extendía, pero definitivamente pues Dios está allí, se hace presente, lo sigue demostrando a través de los siglos que tiene la Iglesia Católica y se sigue mostrando en cosas que no puede hacer ni la ciencia. Si no la puede hacer la ciencia y el enemigo la sigue atacando, podemos seguir viendo que allí está Dios, solo que nos cuesta mirarlo. A veces no porque no nos da la gana, sino porque es difícil. Entonces es pedirle, Dios, guíanos, porque sin ti no podemos. Sin ti no podemos hacer nada, no podemos entender nada. Y guíanos porque solo tú nos puedes guiar. Pasemos entonces a una pregunta de reflexión. Dice, como creyente, ¿qué estoy haciendo a la luz de los signos de los tiempos? Y esta pregunta resume lo que hemos venido conversando durante todo este video. ¿Qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros a la luz de los signos de los tiempos? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Qué estamos haciendo? Nos sentamos a ver, ay bueno, ya se acabó el mundo, vamos a esperar que nos caiga una bomba y nos destruya. O, ¿sabes qué? Voy a buscar de Dios, voy a hacer su voluntad y a lo que Dios quiera, porque Dios tiene el control y Él sabe lo mejor que hay para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo a la luz de los signos de los tiempos? Y los signos de los tiempos no tiene que ser pensando en lo macro, en las guerras, en los problemas del mundo. Sí, es importante tener eso en mente, pero más bien nuestro local, nuestro momento local. ¿Qué yo estoy haciendo en este momento? ¿Cómo yo me estoy comportando? ¿Cómo yo estoy caminando? Si soy una persona que simplemente digo, ay, yo quiero a Dios, qué felicidad, qué bonito se escucha las palabras que ustedes nos comparten. O si no, simplemente decir, oye, ¿sabes qué? Debo hacer un alto en mi vida, reflexionar y ver a la luz de los tiempos cómo en nuestro caso particular, individual, de cada uno de nosotros, saber, oye, realmente debo ponerme a pensar, debo ponerme a ver qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal y buscar esa ayuda principalmente de Dios por medio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, para que me conduzca a la verdad, donde Él quiere que yo esté, a donde quiere que yo llegue. Y no pensar tanto a veces, porque todas estas cosas pueden conducirnos a la desesperanza, sino más bien actuar, porque la desesperanza inicia con la paralización. Cuando nosotros nos paralizamos y no seguimos caminando conforme a esos caminos que Dios nos pone para nosotros avanzar y nos detenemos por miedo, era lo que yo le decía en el video anterior. El camino de la desesperanza al final nos conduce a una oscuridad, a vivir de espaldas a Dios. Así que esto es una pregunta que la dejo para que cada uno de ustedes se haga ese cuestionamiento, se haga esa pregunta, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros a la luz de los signos de los tiempos? Pasemos a una contemplación que tiene aquí en el punto número 5 del tema 2 de la campaña de promoción arquidiocesana de Panamá, la esperanza en los signos de los tiempos y en el futuro. Dice así: el Papa Francisco nos invita a mirar el futuro con esperanza,
el futuro no solo el de mañana, sino el futuro al final de nuestra vida, como hablaba el punto escatológico acá al inicio del punto número 3. A tener una visión de la vida llena de entusiasmo para compartir con los demás, que estemos llamados a redescubrir la esperanza en los signos de los tiempos que el Señor nos ofrece. Todo lo que nos ofrece el Señor, todas las situaciones que vivimos, sean buenas o sean malas, tiene algo, está empapado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios busca en nosotros potenciar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. ¿Para qué? Para santificarnos y tener esa apertura a la voluntad de Dios. Siempre cuando escucho y trato este tema de la esperanza, me recuerda al libro de Job, el cual recomiendo que lean. Si se sienten que están perdiendo la esperanza en la humanidad, lean el libro de Job, vayan con calma, tal vez medio capítulo al día. Traten de discernir, de escuchar, pero antes de leerlo, todos los días ponerlo en la presencia del Señor y decirle: Señor, háblame por medio de esta experiencia de vida de Job, de esta experiencia de vida que está aquí documentada en tu palabra, que es palabra de Dios, que es tu palabra, que no solo vea el texto, sino el contexto y el mensaje que quieres llevar a mi vida por medio de la Sagrada Escritura. Es una recomendación que le hago no solo para el texto de Job, sino para cualquier texto que vayamos a leer en las Sagradas Escrituras. Continúo leyendo. Dice acá, voy a leer un poquito más atrás. Dice: una visión de la vida llena de entusiasmo para compartir con los demás, que estamos llamados a redescubrir la esperanza en los signos de los tiempos que el Señor nos ofrece. Por último, por ello, anima a que dejemos que el jubileo, o sea, este momento litúrgico que estamos viviendo, nos recuerde que los que trabajan por la paz podrán ser llamados hijos de Dios. ¿Y cómo trabajamos por la paz? Siendo luz y sal en la tierra, cada día muriendo, dejando morir a ese hombre viejo de pecado y dejando poco a poco llenarnos de Dios en nuestra vida, para que seamos, yo siempre lo he visto en esta analogía, me parece muy buena, la escuché un sacerdote, ahorita no recuerdo cuál, como esa lámpara que ahorita nosotros estamos sucios por fuera, y por más que nos llenemos de Dios, no podemos ser luz. Pidámosle también a Dios ser transparentes, para que no seamos nosotros, sino que sea Cristo que se refleje en nosotros, que nosotros, al estar llenos de su gracia, podamos irradiar esa luz al mundo y ser un Cristo más en medio de tanta desesperanza y de tantas cosas feas que se están viendo en nuestra realidad. Ahora pasemos al punto número 6. La palabra, lo que hemos compartido, la palabra de Dios y todo lo que hemos comentado nos hace actuar. ¿Y cómo nos hace actuar? Dice el punto número 6. Que manifestemos en todas nuestras acciones la esperanza que tenemos en Cristo nuestro Señor. Volvemos al punto. Muéstrame tu fe sin obras, que nosotros, los cristianos católicos, mostramos nuestra fe con las obras. Que a través de la lectura de la palabra y el discernimiento renovemos la esperanza en la salvación eterna. La parte escatológica que hemos tratado muy por encima, que le invito a escuchar este tema, es muy enriquecedor, porque más allá de ponernos a pensar de que me voy para el infierno o me voy para el cielo o llenarse de tribulaciones, debe aumentar nuestra fe y esperanza y sobre todo la caridad en Dios sobre todas las cosas y en nuestro prójimo, o a nuestro prójimo también, ¿no? Y recordemos, prójimo no es todo aquel que es mi amiguito, mi hermano, mi cercano. Prójimo también es aquel que me necesite, a incluso aquel que me hizo mal, porque podemos orar por él, por su conversión, para que se acerque a Dios y para que también tenga la oportunidad de ser santo, ¿por qué no? Y eso nos hace humildes y nos hace grande a los ojos de Dios, porque nos volvemos servidores de los demás, incluso por las personas que nosotros podemos decir nos tratan mal o simplemente no nos caen. Ahí es donde nosotros ganamos
virtudes, ganamos méritos ante Dios. Cuando nosotros, a las personas que no nos caen, no pagamos ese mal con mal, sino pagamos el mal con bien. Y ya para terminar el punto número 6, que nos mantengamos firmes en la fe para que como peregrinos de esperanza, todos nosotros estamos en este peregrinar, a ese encuentro definitivo con Dios. Y en ese peregrinar mantenemos esa esperanza que necesitamos para no desfallecer en este desierto, en este valle de lágrimas. Continúo leyendo. Llevemos el mensaje transformador del Evangelio. Recordemos que el Evangelio es la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva que vino a anunciar Cristo y que también anunciaban los apóstoles y que nosotros como iglesia debemos anunciar? Es un tema escatológico hermoso. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en esta noticia, en esta buena nueva, en el Evangelio. El reino de Dios está cerca. Y así, para construir una sociedad con esperanza en el amor de ¿quién? De Dios. No en el amor del pastor, no en el amor del sacerdote o del predicador, ni siquiera en el amor a mí. A mí, yo soy simplemente una escobita. Siempre me acuerdo de Santa Bernadette Soubirous. Nunca se me olvida eso. Simplemente somos instrumentos de Dios. Dios nos utiliza conforme a lo que Él busca en las personas. Y nosotros simplemente tenemos que estar conformes en que un día ya Dios dirá, ya terminaste tu tarea, te guardo de nuevo, como decía Santa Bernadette, que la Santísima Virgen la utilizó como la escobita, barrió con ella y la puso y la guardó en ese monasterio donde ella se mantuvo hasta el final de sus días. Así que cada uno de nosotros debemos estar conscientes que hoy somos instrumentos de Dios y Dios nos pondrá en función a lo que Él necesita, y tenemos que tener esa apertura también de decir, Señor, llévame donde los hombres necesiten de tu palabra, no de la mía, no la de Ingrid o de alguno de nosotros que estamos escuchando este video, sino de la palabra de Dios. Ahora vamos a ponernos en la presencia del Señor, haré una pequeña breve oración y les invitaré a cada uno desde su lugar a hacer una pequeña oración de gracias y pidiéndole al Señor esa reflexión y ver los signos de los tiempos y cómo yo utilizo esos signos de los tiempos para acercarme a Dios de la mano del Espíritu Santo y también de la mano de la Santísima Virgen. ¿Para qué? Para que un día podamos estar en presencia de Dios y decir, Señor, he llegado al fin de la carrera, he llegado a ganar la corona del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias el día de hoy por compartir en esta reunión, por compartir este encuentro. Y Señor, te pido por cada una de las personas que hemos escuchado el día de hoy en esta reunión, tu palabra, tu mensaje, porque esto viene de ti. Señor, que aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad para que un día podamos reunirnos contigo en la casa celestial. En este momento haremos ese breve silencio para que cada uno de nosotros pongamos desde nuestro corazón eso que traemos el día de hoy y lo presentemos al Señor. Y les recuerdo, pidan esperanza, pidan fe y pidan caridad. Eso es muy importante. ¿Para qué? Para hacerlo todo para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Y que nos transforme, nos repare esas heridas que tenemos producto del pecado y producto de tantas cosas que nos mantienen distantes de Él, y así poder acercarnos a Él, religarnos, de ahí viene la palabra religión, religarnos a Él, a la vid verdadera donde está su plenitud, donde está Él en su totalidad. Ahora pasemos a la oración final que tenemos en este día número 2 de el tema con respecto a la campaña arquidiocesana, de la promoción arquidiocesana, la esperanza, los signos de los tiempos y en el futuro, también dice acá.
Oración final. Dios de las gracias y de la vida eterna, aumenta y fortalece en nosotros la esperanza. Danos esta vida, las virtudes, dice, las virtudes de los fuertes, esta fuerza de los confiados y este ánimo de los inconmovibles. Haz que sintamos siempre ansia de ti, haz que siempre confiemos en ti y en tu fidelidad. Haz que sin vacilación nos fortalezcamos siempre en tu poder. Haz que por tu Espíritu Santo que actúa en nosotros sintamos esta fuerza. Entonces, Señor y Dios nuestro, tendremos la virtud de la esperanza. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.